Bueno, cuestiones más administrativas y de logística de cómo llevamos la materia. Todos los que estamos acá pudieron contactarse con sus compañeros. Jimena ya me había dicho que sí, que con los que estaba ya en el grupo ya se había podido contactar. No sé si el resto pudieron contactarse con todos. Sí, mi grupo está Agustina y Javier, y hay una chica a la que no nos respondió, que es Victoria Torres. Bien, bueno, yo eso voy a ir tomando nota, más que nada porque más allá de que entre tres pueden resolverlo el trabajo, digamos, entiendo que no habría mayor dificultad, sí quiero ponerme en contacto yo con ese estudiante, más que nada para ver si va a seguir o no va a seguir con la materia, porque, digamos, ella venía realizando los trabajos y haciendo las entregas, por eso también me preocupa que no se pueda. Nosotros mandamos un mail después del que mandaste vos y armamos un grupo de WhatsApp, pero Bien. Victoria nunca nos contestó el mail, digamos. Bueno, no, bueno, en Pudo, principio. no lo vio, no lo sé, pero bueno, sí. No, Sí, bueno, sí, igual estuvimos. ya a esta altura, ya hace más de una semana que yo mandé la conformación de los grupos con la consigna, la semana que viene tiene que hacer una preentrega, entonces entiendo que más allá de que la preentrega no tenga una gran dificultad, nada, tiene que formar parte del grupo. ¿Cómo me dijiste, Virginia o Victoria era? Victoria Torres. Victoria Torres. ¿Alguien más? ¿Tienes compañeros que no se hayan podido comunicar? ¿No? Bueno, bárbaro, entonces, mejor. Bueno, algunas dificultades, algunas preguntas, algo que me quieran preguntar del trabajo final, alguna duda que tengan. La preentrega no es muy complicada, es más que nada definir una temática y algunos lineamientos generales que nosotros les pedimos más que nada para ver cómo van avanzando con ese material. Pero del trabajo final en sí que tienen que entregar en la otra semana, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? La No, parte, digamos, logística de cómo trabajarlo, de cómo presentar la producción, no tienen problema, están todos encaminados con eso. O al menos por el tienen momento, alguna idea. por el momento nosotros no, pero bueno, si surge algo, seguiremos Cualquier cosa me preguntando. escriben igual, igualmente cualquier cosa me escriben, no hay problema. Otra cosa que pueden hacer, que les puede llegar a servir, sobre todo para los que tengan que editar o decidan no trabajarlo necesariamente con Zoom para esto o con alguna aplicación de videollamada, pueden encontrar, bueno, ustedes por la facultad igual también lo saben, un montón de programas que son de descarga gratuita, muy sencillos de ejecutar para la edición y que les pueden servir para vestir un poco el producto final, que son detalles, pavadas, pero que hacen que quede más lindo, no sé, que tenga una presentación, un nombre, que le dé, a ver, un perfil más profesional al producto, independientemente que tal vez lo terminan firmando con Zoom, y está bien porque es uno de los recursos que tenemos, pero siempre esos detalles hacen que sea un poco mejor el trabajo. La otra cuestión tiene que ver con el trabajo final, perdón, el trabajo de cierre de la unidad 4, que es el que les mandé la consigna hoy. Ese trabajo puede hacerse de A1 o de A2, no hay problema. Lo que sí tienen que tener en cuenta que es en un formato podcast. Es decir, no sé si eso llegaron a verlo, tienen que grabarlo lo pueden enviar en formato WAV o en formato MP3. Así que nada, una de las cosas una trampa que les puedo decir que pueden hacer, más que nada sobre todo los que trabajan de A2, porque el que trabaja de A1 puede grabarse con un celular y listo, y no hay ningún problema, pero los que trabajan de A2 pueden filmarse y charlando o haciendo el trabajo, digamos, la propuesta del trabajo, y después solamente cuando descargan el audio, no el video, y ahí ya más o menos lo tienen armado. Sobre todo, digamos, es más fácil o más sencillo estar llevando un debate o una discusión o un planteo con otro cuando lo estás viendo. Cuando no lo estás viendo es más complejo. Entonces, tal vez esa es
trampita que les puede servir para la producción de ese material. De todas formas, bueno, eso lo tienen que entregar para el miércoles que viene. De todas formas, cualquier duda que tengan, me escriben y yo les contesto enseguida. Así que bueno, tengan en cuenta que la semana que viene tienen 2 cosas para entregar: el trabajo de cierre de unidad y la preentrega del trabajo final. Así que nada, tengan presente eso. Y otra cosa, bueno, en general los que están acá llevan bastante al día las comprobaciones de lectura, pero para los que puedan ver el video, vean el video después, tengan en cuenta que eso tiene que estar completo, sobre todo para aquellos que accedan a la promoción, porque se evalúa también la participación en clase de esa manera, no en la asistencia a estas clases de consulta o de trabajo de Zoom. Bien. El texto de Giuliano, no sé si lo pudieron revisar, sé que cuando abren el archivo y ven 42 páginas, medio que les empieza a dar un poco de taquicardia porque es largo, pero es un texto que se lee muy fácil, porque yo siempre digo que es un texto que está escrito como si me lo estuviera contando, me estuviera contando su experiencia en esa investigación que llevó adelante. Si bien nosotros en esta clase tenemos 2 materiales, que es el de Friedenberg y el de Giuliano, preferí profundizar o trabajar con el de Giuliano porque es uno de los materiales que aborda directamente los ejes temáticos de esta unidad, que tienen que ver con la inclusión y exclusión, y cómo la abordamos desde las ciencias sociales, y cuáles son esos parámetros de inclusión y de exclusión. Bueno, el texto de Giuliano trabaja a partir de una práctica deportiva que es el golf, que a priori lo que nosotros vamos a decir es que es una práctica deportiva elitista, digamos, todos los preconceptos y los prejuicios que existen en torno a la práctica del golf, y que tienen que ver con que es una práctica deportiva muy vinculada simbólicamente o muy vinculada culturalmente a una determinada clase social. Lo que resulta interesante del trabajo de Giuliano es que él también va a hacer esa investigación con todos esos preconceptos. Y que cuando empieza a hacer su trabajo de campo, empieza a observar ciertas prácticas o cierta dimensión práctica del ejercicio, de cómo se lleva adelante esa práctica del golf, vinculadas a cómo es la institución, a cómo están asignados los roles, cómo se determinan las acciones dentro de esa práctica deportiva, que a él le dan la pauta de que hay que existe una dimensión simbólica vinculada a la distinción en esa práctica. Pero lo que a mí me resulta más interesante del texto de Giuliano tiene que ver con la autopercepción de quienes juegan al golf, vinculada a que ellos no se reconocen a sí mismos como parte de una clase de élite, o de nuevos ricos, o de clase alta o clase acomodada. Y ahí hay algo que es interesante, que tiene que ver con los estudios sobre clases sociales, sobre, bueno, muchos de los estudios de Bourdieu sobre el gusto y sobre la distinción, en el cual hay algunas cuestiones vinculadas a la clase que no son reconocidas por la propia clase. Y lo que pone en evidencia de alguna manera Giuliano tiene que ver con eso, con que los propios actores no se reconocen en esa mirada que yo la voy a llamar entre comillas, que no es así, pero sí para poder diferenciarla, que hay como un estigma sobre quienes juegan al golf, un estigma no en los términos negativos. Cuando nosotros usamos siempre la palabra estigma, vinculada a la identidad, siempre damos cuenta de que ese estigma es algo negativo, pero el estigma no es más que una marca que da cuenta de una característica, ¿no? Así, cuando nosotros decimos que los villeros o quienes viven en las villas tienen el estigma de que es esa marca que los reconoce y que los pone en un determinado grupo social, bueno, la pertenencia a una clase que tiene ciertos rasgos de distinción, no digo necesariamente de élite, sino que tiene rasgos que los distinguen de otras clases, también funcionan como estigma. En este sentido,
cuando Juliano lleva adelante las entrevistas, lo que se da cuenta es que esa marca de clase o ese estigma, ese punto de distinción que hace que podamos reconocer a estos sujetos como parte de una clase, ellos no se reconocen a sí mismos desde ese lugar. Porque básicamente lo que empieza a ver también, y la gente que pertenece a determinados sectores no está ajena a eso, es que hay ciertos prejuicios y ciertos preconceptos en términos de la pertenencia a una clase. Entonces me parece que es interesante el recorrido que nos plantea Juliano para poder indagar esta práctica. Primero, sobre todo el recorrido que hace como investigador, no tanto a los resultados a los que llega, porque son resultados que no distan mucho de lo que ya sabemos. Pero creo que el aporte interesante que él nos hace tiene que ver con el proceso de investigación. Por eso me parecía que era más interesante poder trabajar este texto, porque lo que hace es interpelarnos de alguna manera desde el lugar de investigación, desde donde nos paramos nosotros para mirar la realidad. Entonces creo que él hace un recorrido bien interesante que tiene que ver, con un lado, con pensar cómo es que se constituye esa institución y cómo es que va transformándose a lo largo del tiempo y cómo se van incorporando distintos colectivos a esa institución. No me parece un dato menor que él marque la incorporación de estos nuevos ricos que se incorporan en la década del 90 como miembros. Y hay ciertos procesos a ver, no son procesos, sino que hay ciertas prácticas de ingreso a esa institución, a ese club, que da cuenta de cómo funcionan las membresías. Entonces, tal vez lo que nosotros tengamos que poder pensar tenga que ver con que no es necesariamente la clase social la que marque la distinción o la inclusión dentro de la práctica del golf, sino que tenga que ver con los métodos de acceso. ¿Por qué? Porque pasa con el golf y pasa en muchos otras instituciones o clubes cerrados, donde para poder ingresar, no necesariamente vos tenés que ser, entre comillas, rico o pertenecer a una determinada clase social o tener acceso a ciertos bienes sociales o capitales sociales o bienes o capitales culturales, económicos, simbólicos, sino que lo que pesa es justamente el capital social. ¿Por qué? Porque para vos ser miembro tenés que entrar a esa comunidad a partir de otro miembro que es el que te hace entrar. Ese es el miembro que garantiza que vos podés ser incluido dentro de esa institución. Corriéndonos de la práctica del golf, hay un montón de otras prácticas deportivas, tal vez no tradicionales o no tan conocidas, en los cuales, o muchos colectivos, a los cuales para poder pertenecer vos necesitás una membresía, tal vez no puesta en esos términos, pero sí un padrino o alguien que te haga entrar de alguna manera a ese círculo. Entonces, me parece que pensar que hay ciertos deportes que están vinculados o que están referenciados con ciertas clases, no necesariamente tenga que ver con una posición económica. ¿Por qué? Porque la idea de clase nosotros la tenemos que pensar no necesariamente anclada a un capital económico, sino más bien pensada o asociada a otros tipos de capitales, como el capital simbólico, como el capital cultural, como el capital social. Ahí, no sé si se acuerdan cuando, bueno, la clase pasada trabajamos algo de Bourdieu, pero no sé si recuerdan cuando leyeron el texto o si lo leyeron en algún otro material vinculado a la teoría de los campos de Bourdieu y a la teoría del hábitus de Bourdieu, que él cuando plantea
los capitales, digamos, dentro de un determinado campo, cada uno de los agentes o los colectivos o quienes forman parte de un campo, logran su posicionamiento o el lugar en el cual, el lugar que ocupan dentro de ese campo a partir del volumen de capital que tienen. Y ese volumen de capital es básicamente si tengo más o tengo menos de un determinado capital y de la calidad de esos capitales. Entonces, cuando hablamos de capital, nosotros vamos a entender que los capitales que cada uno de nosotros tenemos tienen que ver con, pueden ser simbólicos, culturales, económicos o sociales. ¿Cómo se definen esos capitales? ¿Cuál sería, por ejemplo, un capital económico? El capital económico tiene que ver claramente con el capital en dinero, bienes, propiedades que yo tengo. Hablando mal y pronto, el capital económico es cuánta plata tengo. Eso, el tener ese capital económico a mí me posiciona en un lugar de poder dentro de un determinado campo. Lo que tenemos que ver es que si en el campo en el cual estoy disputando determinados sentidos o determinados lugares, ese capital vale. Porque tal vez yo estoy disputando un lugar en un campo donde el capital económico no tiene un peso, pero sí tiene un peso el capital social, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería el capital social? Básicamente son nuestros vínculos sociales, son el volumen de relaciones sociales que nosotros tenemos que pueden catapultarnos o ayudarnos para tener un mejor lugar en un determinado campo. En el caso que plantea Giuliano vinculado al golf, el capital social es un capital importante, justamente porque vos tenés que tener a alguien que te dé paso para obtener la membresía. Yo siempre pongo el ejemplo de cómo funciona el capital social. No sé si algunos de ustedes trabajan en el Estado, pero para trabajar en el Estado, en general, uno conoce a alguien que lo hace entrar, o que uno conoce a alguien que te consigue un contrato y que después con el tiempo podés pasar a planta. Ese es el mecanismo de funcionamiento de ingreso al trabajo estatal. O sea, vos para poder entrar a trabajar en el Estado lo que necesitas claramente no es un capital cultural, un capital económico, un capital simbólico. Vos lo que necesitas es un capital social, porque es un vínculo social que es el que te da un posicionamiento a un determinado lugar en el campo. ¿Entienden cómo funciona el capital social? Bueno, ese me parece que es uno de los capitales más poderosos que nosotros podemos identificar en los vínculos sociales que se establecen en el caso que trabaja Giuliano del golf. ¿Cómo funcionan los otros capitales? El capital cultural funciona de acuerdo a la posesión de bienes que juegan en el marco de la cultura. ¿Qué sería un capital cultural en nuestro ejemplo? Por ejemplo, si yo quiero pensar cuál es mi capital cultural, va a ser, por ejemplo, todo lo que yo sé, todo lo que yo estudié, pero todo eso que yo estudié va a formar parte de mi capital cultural en tanto y en cuanto esté validado. Este es como el ejemplo que yo les ponía en la clase pasada. Mi capital cultural tiene un valor porque yo me recibí, tengo un título y hay una institución dentro de ese campo que avala lo que yo sé. Pero también dentro de ese capital cultural va a estar el valor que tiene mi biblioteca, por ejemplo, o si tengo una obra de arte. Y lo que vamos a ver es que hay bienes materiales que juegan su valor en el campo de los capitales simbólicos, en el campo de los materiales, de los capitales económicos y en el campo de los materiales culturales. Por ejemplo, si yo les digo que tengo un Picasso colgado en mi casa, ¿no? Es un material cultural, claramente, es un capital cultural, claramente, también es un capital económico, sobre todo si es un Picasso original, porque si es un póster no tiene un valor económico, pero si yo tengo un cuadro original de Picasso colgado en mi casa, tengo un capital cultural, tengo un capital económico, pero también tengo un capital simbólico.
¿Por qué? Porque ese bien que yo tengo habla de mí simbólicamente, es decir, el capital simbólico se juega muy fuertemente en relación al otro, a lo que el otro percibe y a los sentidos que circulan sobre ese capital. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de un cuadro de Picasso, vamos a ver que es un capital que tiene múltiples sentidos, tiene múltiples valores, es decir, juega su valor como capital de distintas maneras. Obviamente, un Picasso no tiene una dimensión de capital social, pero sí tiene, se puede ser entendido o juzgado como un capital simbólico, como un capital económico y como un capital cultural. ¿Por qué les estoy diciendo esto que seguramente no aparece así en el texto de Giuliano? Simplemente porque me parece que son las claves que nos da Pierre Bourdieu para poder entender las relaciones de inclusión y exclusión, que son, digamos, que van a ser mucho de lo que ustedes tienen que poner en juego en el trabajo práctico número 4, y que para mí es importantísimo que lo puedan entender o puedan pensar en esta clave para el trabajo final. Es decir, que no alcanza con decir, bueno, en tal deporte es inclusivo o no es inclusivo porque lo juegan personas que pertenecen a tal clase, o porque lo juegan, por ejemplo, si trabajan con el fútbol femenino, porque sí, o con la distinción de género, porque es un deporte que socialmente está mal visto que lo practiquen mujeres. Digamos, lo que es necesario es poder entender cuál es la dinámica social y cultural que se da en ese proceso. Por ejemplo, muchos chicos cuando trabajan el boxeo femenino, ¿no? Lo primero que sale, y no está mal, es, bueno, no, las mujeres, digamos, el boxeo es un deporte netamente masculino, donde se pone en juego la fuerza física, por eso no, cada vez que, digamos, las mujeres no son aceptadas o son estigmatizadas cuando llevan adelante ese deporte, les cuesta encontrar un entrenador, o sea, digamos, hay un género que es excluido de una determinada práctica deportiva. ¿Está mal eso que yo dije? No, no está mal, está bien. Lo que vemos es que no me dice nada de los sentidos y de la dinámica cultural que aparece en esa práctica. ¿Cómo podríamos pensar ese proceso, ese ejemplo sencillo, desde Pierre Bourdieu? Digamos, a ver, pensándolo en términos de capitales, ¿qué capitales le está faltando o a los que no puede acceder una mujer para poder llevar adelante una determinada práctica deportiva? Pensándolo en esto que decíamos, de tratar de pensarlo con la matriz cultural desde la que piensa Pierre Bourdieu, ¿no? Entonces, pienso, digamos, no tengo no sé cómo se resuelve, lo que estoy pensando son preguntas o lugares desde donde poder entrarle a esta pregunta. Y entiendo, por ejemplo, que tener capitales económicos no necesariamente le va a permitir a una mujer acceder o legitimarse en una práctica deportiva. Tal vez tener algún capital social le permita acceder a entrenar en determinados clubes, a conseguir un entrenador al que no le preste tanta atención al género del deportista. Pero claramente lo que se está jugando ahí es un capital simbólico. ¿Por qué? Porque la mujer no puede legitimarse en esa práctica deportiva, básicamente por su condición. Y ahí, por su condición de mujer. Entonces, ahí hay una dimensión simbólica muy fuerte que opera en el análisis de esa situación. En el fútbol femenino también pasa mucho esto que les estoy diciendo, cómo es que hay instituciones que son mucho más inclusivas y otras no. Entonces, lo que me parece que es interesante es poder empezar a pensar o analizar ese fenómeno que ustedes eligieron para el trabajo final desde todas las aristas que nosotros venimos trabajando
en la materia, no quedarnos solamente en, bueno, cuáles son los sentidos que circulan en torno a esa práctica, cómo se da el proceso, digamos, tratar de aportar desde todas las unidades, de todo lo que fuimos viendo, a eso que ustedes están viendo, ¿no? No sé si más o menos se entiende por dónde va este texto. Es un texto muy sencillo, digamos, es muy llevadero para la lectura. Si no lo leyeron todavía, denle una mirada porque se lee en un ratito. Está escrito muy llano, como si nos estuviera contando la entrevista, y me parece que sobre todo la última parte, sobre todo las conclusiones, donde él aborda más desde la perspectiva teórica, no hay tanta anécdota como si en el desarrollo del texto, sí me parece que puede servirles para pensar sus propios trabajos. No sé si tienen alguna... Sí. Con respecto a eso, por ejemplo, se podría pensar el rol de la mujer o cómo ingresa la mujer en el fútbol masculino. Sí, por claro. ejemplo, con el capital cultural, porque capital económico, la mujer al fútbol masculino, hablo, no podría ingresar, o no se vio todavía, pero sí por el capital cultural, por ejemplo. Ahora hay clubes y cuerpos técnicos que incorporan mujeres con títulos universitarios, que son psicólogas, neurólogas, y que se encargan de trabajar con los jugadores en una especialidad. Y también está el ejemplo, una mujer es presidenta de un club de fútbol, de Banfield. Sí. No conozco muy bien su tema, pero calculo que debe tener un título universitario, que debe saber, y por algo llegó a la presidencia del club. No es que llegó porque está muy bien eso que vos me decís. Pasó caminando y listo. No, está muy bien lo que vos me decís ahí, pero lo que a mí me resulta interesante es ver, bueno, el capital que estas mujeres tienen para poder ingresar a un ámbito que es netamente masculino, les permite el ingreso a ese campo, pero no les permite el ingreso como deportistas. No, obviamente. ¿Entendés? A mí, por eso... Porque es más, claro, pero igual ese ingreso cultural, por ejemplo, ¿no? Ese capital cultural le permite el ingreso, pero después puede disputar con otros capitales el sentido de estar ahí adentro, puede luchar el poder con otros capitales, por ejemplo, el capital económico, el capital social, simbólico. Claro, bueno, pero vos lo que tenés que ver es una cosa que es importante para vos, que para darse cuenta cuál es el capital que vale en ese campo, o cuáles son los capitales en disputa, vos tenés que pensar qué es lo que se está jugando en ese campo. O incluso dentro de los subcampos, por ejemplo. En el campo en el fútbol, como campo, vos vas a encontrar un montón de aristas para pensar el fútbol. No es una cosa unánime, sino que desde el lugar que vos estás parando le vas a encontrar diferentes aristas y vas a ver que hay distintos capitales que se ponen en juego. Por ejemplo, porque tenés que pensar también cuáles son los actores que están dentro de ese campo. Entonces, dentro del deporte, del fútbol como práctica deportiva, vos vas a tener un montón de actores, vas a tener jugadores, clubes, hinchas, sponsors, medios de comunicación. Dentro del campo del fútbol, cada uno va a estar disputando un lugar con intereses distintos. Los intereses que pueden disputar los medios de comunicación no van a ser los mismos intereses que ponen en juego aquellos que llevan adelante la práctica, los que son jugadores. Y estoy pensando también que no es lo mismo dentro del campo del fútbol, el fútbol profesional que el fútbol amateur. ¿No? Entonces, ¿quiénes están legitimados para llevar adelante una determinada práctica? ¿Por qué? Porque un campo tiene sus reglas. Dentro de la teoría de los campos de Pierre Bourdieu, lo que nosotros vamos a entender es que el campo tiene reglas. Esas reglas están puestas por quienes tienen el dominio dentro de ese campo.
Entonces, si nosotros pensamos en el campo del fútbol, vamos a ver que hay unas reglas o un modo de funcionamiento de ese campo que tiene que ver con la práctica profesional, donde también hay ciertas instituciones que deciden o que tienen poder dentro de ese campo. Después vas a tener unas instituciones que son más amateur, vinculadas a la práctica del fútbol, como puede ser incluso las instituciones del fútbol amateur. Acá en La Plata tenemos una asociación de fútbol amateur que es una liga. La liga de fútbol amateur en La Plata es recontra grande, tiene muchísimos equipos, tiene muchísimas categorías, incluso tiene una categoría que es el fútbol femenino. Lo que nosotros tenemos que ver es, bueno, ¿quién pone las reglas dentro de ese subcampo? ¿Quién pone las reglas de cómo funciona el campo del fútbol profesional, el campo del fútbol amateur, o incluso entender el fútbol como una práctica vinculada al ocio, no como una práctica del deporte? Alguien que se junta a jugar al fútbol con sus amigos en una canchita de fútbol 5, tal vez no esté enmarcado dentro de las reglas ni del fútbol profesional ni del fútbol amateur. Sin embargo, forma parte del campo. ¿Por qué? Porque forma parte de otra manera. Tal vez es hincha de fútbol, es consumidor de indumentaria deportiva. Es decir, pensar la idea del campo es muy amplia, y también a su vez tiene diversos niveles de complejidad. ¿Por qué? Porque yo puedo pensar el campo del fútbol desde las organizaciones económicas o desde los capitales económicos. ¿Y quién ocupa más, los lugares de poder en el sentido de marcar las reglas del juego? No, por ejemplo, los hinchas de fútbol. ¿Cuánto sale una platea? ¿Cuánto sale una camiseta original? La camiseta original de River, la nueva, sale como 8.000 pesos. Sí. Digamos, ustedes miren si para ser un hincha uno es más hincha si tiene un abono en su club, para tener una platea en su club, y además tiene que mostrar que tiene toda la indumentaria original. Necesitas una fortuna para validarte como hincha. Ahí tenés que poner en juego el capital económico, sí o sí. Exacto. Bueno, lo que nosotros vamos a ver es que esta disputa que se da y el lugar que vos ocupás en un determinado campo, se ponen en juego todos los capitales, pero vos lo que tenés que pensar es en qué momento se está disputando qué cosa y cuáles son los capitales que los distintos actores tienen para disputar ese lugar. Estoy pensando en los trabajos. Porque no en toda negociación se usa todos los capitales, sino por ahí primeramente es como hablaba de la mujer, ¿no? El cultural, en otro momento va a ser lo social, en otro momento va a ser el económico. O sea, ese tire y afloje siempre se da por distintos lados. Claro, por ejemplo, hay un ejemplo que para mí es muy claro. Me sonó un ejemplo recién. Sí, decime. Me sonó un ejemplo recién de lo que decía usted. Por ejemplo, yo soy hincha de River, y River quiere jugar en su cancha de entrenamiento, los partidos de Superliga. Entonces ahí River como institución tiene que luchar o negociar, mejor dicho, ese tire y afloje, no solamente con la organización como AFA, sino con otra organización como es lo televisivo, a ver cómo negocia eso sin perder plata también, porque también es económico eso. Claro, es una negociación por capital económico. Claro. Entonces no es que uno lucha con uno solo, sino que hay varios agentes en el mismo campo que van a disputar van a tratar de ganar ese sentido. Claro, van a disputar el dominio dentro del campo y la posibilidad o condición de imponer las reglas, porque básicamente el que tiene más capitales o más poder de negociación es el que puede poner las reglas. Bueno, yo estaba pensando, hoy cuando recién les decía esto de la camiseta, sobre todo en los estudios que hablan de las barra bravas, el reconocimiento como líder de una barra brava no necesariamente tiene que ver con un capital económico, tiene que ver con un capital simbólico.
lo que les decía, esto de que para legitimarse, por ejemplo, en una barra brava, ¿cuáles son los capitales que se ponen en juego? Son netamente simbólicos o sociales, pero hay digamos, es más hincha, es uno que, por ejemplo, tenga un determinado capital económico que le permita acceder a determinados lugares dentro del estadio, a cierta indumentaria, a ciertos espacios, si se quiere, VIP dentro del club. ¿Eso lo hace más hincha? Dentro de las lógicas de la barra brava, ¿no? No, básicamente son otros capitales los que se están poniendo en juego y otros elementos los que les permiten disputar un determinado lugar en ese campo. Entonces me parece que es bien interesante poder pensar estos procesos o estas prácticas desde muchas de las aristas, porque creo que analizándolo con más herramientas podemos llegar a lugares distintos o a distintos niveles de profundidad en el análisis, ¿no? Eso es lo que yo les propongo que ustedes traten de pensar en el trabajo final, teniendo en cuenta que tienen que hacer varias producciones. Hay una producción individual, hay una producción grupal, y en ese sentido me parece que cada uno puede elegir pensar la misma práctica o pensar una arista de la práctica que elijan trabajar, abordándola con distintas herramientas. Entonces, van a llegar al momento del trabajo más colectivo, no de las columnas individuales, sino el trabajo colectivo, con distintas herramientas, cada uno para poder enriquecer ese debate. Así que bueno, nada, eso es lo que más o menos yo les planteaba de cómo abordar el trabajo. Después hay una cosa que es interesante, o que me parece que está bueno, que una vez que ustedes decidan qué tema van a trabajar, con qué materiales, sepan que pueden incluir otros materiales, no necesariamente los que nosotros les ofrecemos, sino que ustedes van a ver que dentro de cada una de las temáticas o los ejes temáticos del trabajo final, nosotros les ofrecimos una serie de materiales audiovisuales, una serie de textos o de artículos vinculados a esa temática, pero ustedes, si conocen otros, pueden incluirlos o digamos, nos avisan y pueden incluir otras cosas, qué sé yo. Me parece que son temas muy generales y que los materiales que nosotros les ofrecimos son un recorte de ese tema, pero son temas muy amplios, entonces tal vez, no sé, en cuestiones de, por ejemplo, el tema que propuse yo que tenía que ver con deporte y género, casi todos los materiales son de fútbol femenino, pero pueden incluir otras prácticas deportivas y abordarlas desde una perspectiva de género, por eso no hay problema. Y que incluso si quieren seguir trabajando con el fútbol femenino, hay muchísimos otros textos con los que pueden complementar, porque en los últimos, no sé, 2 años, 3 años se ha escrito muchísimo sobre el fútbol femenino previo a la profesionalización y posterior a la profesionalización también. Entonces, o estas cuestiones que tienen que ver con la identidad o con la inclusión y exclusión dentro de la práctica deportiva, digamos, pueden trabajarlo desde donde les parezca. Lo que sí, si van a incluir otro material, eso sí les pido por favor que nos avisen, porque nada, yo para poder evaluar necesitaría, aunque sea conocerlos, mirarlos, ver si no los conozco, por lo menos mirarlos o leerlos. Bueno, ¿alguna otra cuestión, pregunta, algo que me quieran decir? No sé. No, a mí me parece que los textos, todos los textos que vimos hasta ahora, están buenos, pero porque lo podemos poner como ejemplos en nuestra propia vida, por ejemplo, porque el texto de Bourdieu que habla de los capitales, por ejemplo, usted hablaba de los que entraban a trabajar en el Estado. Yo trabajo para el Estado y también entré por un capital social, por un conocido. Pero ya adentro yo tengo otro capital que puedo disputar. Por ejemplo, hoy en este día no puedo luchar con el capital cultural, por ejemplo. Porque si bien tengo un título secundario, pero no estoy a la par de disputar un sentido o luchar el poder con alguien que tiene un título universitario.
Entonces, si yo algún día tengo el título universitario, ahí sí voy a poder estar a la altura o poder luchar en ese campo con alguien que tenga un título universitario. Y además me va a poner a mí en un lugar que el que no tenga título universitario no va a poder discutir conmigo o lo va a tener que hacer de manera inferior. A ver, Entonces, todas esas cosas sí. te dan que vos los podés poner de manera personal. También en el trabajo vos tenés que tener una identidad, como en los textos anteriores, entonces vos adoptás una identidad en el trabajo, que en mi casa yo no soy la misma persona que soy en el trabajo, no me he visto igual que estando en mi casa que en el trabajo. Entonces, todas esas cosas, también para ponerlo más claro, lo hace más personal a los textos. Bueno, sí, O por a lo ver, menos a mí me sirve pensarlo así. sí, a ver, hay una cuestión que tiene que ver con que todos los materiales académicos que vos vas a ver en la facultad, todos te tienen que servir para poder mirar las prácticas sociales o la realidad, tu propia realidad, de otra manera. Algunos los puedes bajar más directamente, algunos te van a costar un poco más, pero en realidad lo que te tienen que servir, todos, no solamente los que vemos esta materia o cómo los explicamos, todos los textos que vemos en la facultad nos tienen que servir para poder pensar la realidad de otra manera. Por un lado eso. Otra cosa que te quería comentar en relación a lo que vos estabas diciendo, de, bueno, todavía no me recibí, entonces voy a ir a disputar el sentido, digamos, mi capital es poquito. Bueno, los capitales se miden en relación de volumen. Seguramente cuando vos te recibas, claro, claramente vas a tener un volumen de capital mayor al que tenés ahora. ¿Por qué? Porque un título universitario es un capital reconocido, no solamente en el campo laboral, sino en el campo social en general. Pero y también además, económicamente. Sí, también económicamente. ¿Por qué? Porque vos con ese capital podés acceder a lugares de trabajo mejores, ¿no? Claro. Es como que hay ciertas lógicas del campo que se van retroalimentando. Lo que te paso a decir es que una vez que tengas el título universitario vas a encontrar a alguien que tenga una maestría o que tenga un doctorado, que va a tener mayor capital, claro, no siempre, cultural que vos. No siempre voy a estar siempre va a haber alguien con el que tenga que disputar el sentido también, pero está en uno saber a dónde quiere llegar, si uno se quiere quedar con el título universitario o si me quiero quedar con el título secundario y nada más. Bueno, pero a sé ver, que no tengo para disputar con otra persona. Ojo, bueno, igual no puedo disputar. Sí. Por ejemplo, yo con usted no puedo disputar el capital cultural, porque usted tiene un título universitario, yo no, pero en otro escenario de la vida, yo puedo tener el poder sobre usted no. Por pero supuesto, ¿por qué? Porque tiene que ver, a ver, los capitales entran en juego en ciertos lugares, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, un día nos cruzamos en la cancha. Mi capital cultural en ese espacio no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque no es algo que tenga que ver con lo que se disputa en ese campo. Entonces, voy a poner un ejemplo burdo. Por ejemplo, si nos encontramos en la cancha, lo que vos hagas en la cancha, lo que yo haga en la cancha, nos va a poner en un lugar de, estoy llevándolo a un absurdo, de quién es más hincha, quién se legitima más como hincha de fútbol. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay que hacer para ser más hincha en ese campo? No sé, hay que treparse un alambrado. No sé, estoy tirando cualquier verdura. Pero, ¿qué, digamos, ya de por sí, por ejemplo, en una cancha de fútbol, vos vas a estar más legitimado que yo porque sos varón. Entonces, vos vas a tener un capital simbólico mucho más poderoso, si se quiere, que yo. ¿Por qué? Porque suponete, si vos te trepas a un alambrado, nadie te va a decir, bueno, por ahí te van a decir que te bajes, pero no va a haber ningún prejuicio sobre lo que vos haces. Ahora, si yo voy a la cancha y me trepo el alambrado y voy a estar cerca del desquicio, digamos las miradas sobre esa práctica hechas por una mujer, hay un montón de prejuicios sobre eso. Entonces, vos vas a tener un capital simbólico ahí, mayor, un volumen de capital simbólico, sobre todo no por algo que vos tengas así, sino por una condición que es tuya, que sos hombre.
y estamos en un ámbito donde ser varón tiene un sentido mucho más poderoso que el de ser mujer. ¿Se entiende cómo es esto que vos decías, que en distintos lugares los Claro. capitales entran en juego de distinta manera? Lo que vos tenés que tener en cuenta, esto de que vos me decías, bueno, yo en mi trabajo no puedo ir a disputar nada porque porque tengo el secundario nada más y todavía no me recibí. Lo que vos tenés que fijarte es si en ese lugar donde vos estás, ese capital cultural realmente tiene peso. Porque tal vez el capital cultural, el capital que te hace, te posiciona mejor dentro de ese espacio, sea un capital social, no necesariamente un capital cultural. ¿Por qué? Por las propias lógicas que tiene el Estado. Claro, obviamente. Hay gente con título que no ingresa. Exacto. Por ejemplo, el capital Entonces, cultural, mira, no sé si alguno de ustedes alguna vez se postuló a las becas de la universidad o en algún momento se vaya a postular a las becas de la universidad. Las becas de investigación, ¿no? Ahí se ponen en juego dos capitales fuertísimos. Uno es el capital cultural, que tiene que ver justamente con la carrera que vos estudiaste, el título que tenés, el proyecto que elegiste, tu promedio. Pero hay algo que tiene que ver con el capital social, que es muy fuerte, que tiene que ver con quién te dirige. En la evaluación de las becas, el director y la categoría de investigador que tenga el director es casi el 50% del puntaje en la evaluación. Entonces, lo que se pone en juego ahí cuando vos presentás un proyecto para una beca, lo que es tu capital cultural y tu capital social, es decir, quién te dirige, cuál es la institución que vos vas a poner como lugar de trabajo para la beca y tu proyecto de investigación. ¿Cómo vas a disputar vos la beca? A partir de esos capitales. Que son unos capitales que tal vez tengan mucho valor en ese ámbito, pero en tu ámbito laboral no tengan ningún valor. Por eso es interesante ver cómo determinados capitales entran en juego en un determinado momento histórico, en un determinado momento, en un determinado campo. Estaba pensando ahora en relación a esto de cómo los contextos se van modificando. Cuando en La Plata, en la ciudad, digamos, yo estoy haciendo mi tesis de doctorado sobre fútbol femenino, y estoy analizando cómo se dio el proceso previo a la profesionalización en La Plata, digamos, cómo se incorpora el fútbol femenino como categoría en la Liga Amateur Platense. Y ahí pasa una cosa muy interesante. Antes de que la Liga Amateur Platense incorporara la categoría de fútbol femenino, las mujeres igual jugaban al fútbol. Jugaban en torneos, esos que se hacían no sé, en el campito, en una cancha de fútbol 5, en estos que se llaman torneos relámpago. Pero había un montón de mujeres que jugaban al fútbol. Eran las mismas mujeres que iban rotando, o los mismos equipos más o menos, que iban rotando en distintos torneos informales. Cuando la liga decide incorporar, después de la resolución de la Conmebol, que empieza a decir que bueno, todos los equipos tienen que tener la categoría femenina, bueno, la Liga de Amateur Platense es una de las primeras que se suma a esa resolución, y en junio, julio del 2015 empieza a pedirle a los clubes que tengan la categoría de fútbol femenino. Al menos en primera, no necesariamente inferior, pero sí en primera. Claro, la mayoría de los clubes empezaron a estar muy ávidos de tener mujeres. ¿Por qué? Porque para mantener la categoría y la pertenencia a la liga necesitaban tener un club de mujeres. Esa condición, ese capital simbólico que tenían las mujeres en ese momento, era un capital que las posicionaba en un determinado lugar en el campo. Y me acuerdo que hay un proceso que se fue dando, que se dio en varios clubes, en los que un equipo que jugaba en estos torneos iba todo a un club. Y ese equipo, que tenía un nombre X en el club, pasaba a jugar por, no sé, en Tolosano, en Talleres, pero todo ese equipo. Y pasaba algo que era muy particular, que una se peleaba con el técnico
y se iba todo el equipo. No es que, bueno, una jugadora se peleaba con el técnico y se iba, o el técnico la echaba. No, esa se iba y se iba todo el equipo. ¿Por qué? Porque la lógica en ese primer momento, en el que las jugadoras empiezan a formar parte de la liga, pero además los clubes las necesitan, hay una relación de negociación y de tensión permanente ahí, porque el club necesita a las chicas que estén jugando, no tiene tiempo de generar inferiores, y además eran chicas que ya jugaban, que ya tenían las competencias deportivas, si se quiere, para jugar. No eran chicas que de repente se les ocurrió jugar al fútbol, entonces había que hacer todo el trabajo de entrenamiento, de formarlas. A todas estas chicas que ya venían jugando al fútbol en un, entre comillas, mercado informal, eran muy codiciadas por los clubes, porque formar a una jugadora lleva mucho tiempo. Entonces, nada, se daba esta negociación de que por un lado había un capital simbólico muy fuerte, dado por el género justamente y por la competencia que cada una de ellas tenía, sabiendo jugar al fútbol, pero además era interesante cómo ellas hacían valer ese capital. En la negociación de, bueno, yo lo hago valer en términos de, me peleo con el técnico o tengo desinteligencias con el club, me voy, pero me llevo todas mis jugadoras. Digamos, las mujeres en ese contexto funcionaban como un bloque. Y es bien interesante cómo hacían valer en ese contexto ese capital que tenían. Digamos, ¿se entiende más o menos cómo funciona esta lógica de que los capitales tienen un determinado valor o un determinado margen de juego de acuerdo al contexto? Al contexto social, el contexto histórico y el contexto de qué campo estamos hablando o estamos pensando o analizando. Bueno, ¿alguna otra pregunta que me quieran hacer? ¿Algún otro comentario? ¿Algo que me quieran contar? ¿No? Bueno, cualquier duda que tengan, me escriben. Yo en general contesto enseguida. Y bueno, para la semana que viene recuerden que tienen que hacer la preentrega y tienen que entregar el trabajo de cierre de unidad número 4. Así que bueno, cualquier cosa nos vemos, chicos. Los dejo. Mañana les mando el video para que lo tengan. Chao, profe. Chao, hasta Nos luego. vemos. Profe, Chao, gracias. profe. Nos vemos. No, por favor.